El silencio no siempre es una opción. Por eso, con dolor y con frustración, debo compartirles esta denuncia. Mi compañera Natalia Moreno Puin, de luchas y de partido en el Pacto Histórico, viene siendo víctima de hostigamiento y de violencia política por parte del exconcejal Einer Gaitán Parra. El pasado 26 de octubre, luego de los resultados de la consulta para decidir las listas al Congreso de la República, este exconcejal decidió convertir su acto de celebración en un acto de discursos sumamente violentos y agresivos en contra de varias personas. Por ejemplo, en contra de la representante de la Cámara, Alexandra Vázquez Ochoa, a quien acusa de nazi y dice que la ha enviado al basurero de la historia. La nazi ha sido arrojada al basurero de la historia. Adiós, Alexandra Vázquez. Chao, 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 Vázquez. Pero a quien dedicó más tiempo, más ofensas, más violencia y más improperios es a Natalia Moreno por el simple hecho de haber sacado cerca de 3.000 votos en el municipio de Soacha. Primero se burló de su lucha en contra de la planadora inmobiliaria y en contra de la región metropolitana en Cundinamarca y en Soacha. Y a sus intelectuales que viven hablando de la inminente caída del capitalismo inmobiliario y todas esas carretas. Luego la acusó de aliarse al gobierno mafioso del municipio de Soacha, minimizó su acción, su capacidad política como concejala, dijo que no tenía votos y que los votos se los había puesto Perico, que es como llaman al alcalde de ese municipio. Dentro de la lista se ha metido Perico con Natalia Moreno. Y sabemos que a ustedes esos voticos se los puso Don Perico y la estructura mafiosa del partido de la U. Y después de un discurso de cerca de 18 minutos, sumamente violento y ofensivo, terminan saliendo con sus simpatizantes a celebrar por las calles de Soacha, no sin antes ir a las casas de Alexandra Vázquez y de Natalia Moreno, donde esta última reside con su hija y a donde fueron a hostigarla, no solo a celebrar, sino a gritarles y tirarles cosas en su casa. Estaban definitivamente descontrolados. El asunto es que esta es apenas la gota que rebosó la copa. Natalia ha tenido que soportar más de 4 años de hostigamiento y de violencia y de acoso político desde aquel entonces. De ahí mis principales razones para compartirles este video. 1, por solidaridad. 2, evidentemente por la impotencia de que esta se pueda convertir en una denuncia que ella ha interpuesto, pero que termine como muchas otras en impunidad, no pasando nada. Y 3, porque también debo confesarles que tengo algo de remordimiento de conciencia, pues hace 4 años pudimos haber hecho algo para detener esto para siempre y no lo hicimos. Pues los antecedentes, la verdad, pueden ser peor que ese hecho. Hace 4 años, cuando Einer Gaitán aún era concejal, hizo una rueda de prensa, pues estaba demasiado descontrolado por la simple posibilidad de que un evento del entonces candidato Gustavo Petro no se hiciera en su municipio y se fuera para otro lado. En aquel entonces, en la rueda de prensa acusó a Natalia y al Polo Democrático de Soacha, de que ella era presidenta en aquel entonces, de ser infiltrados del uribismo. Dio la ubicación de Natalia, dijo que allí había una central de inteligencia desde la cual perfilaban a líderes sociales, que de esa casa salían panfletos intimidatorios en contra de líderes del estallido social y que el Polo y Natalia habían entregado el paro en el marco del estallido social. Ustedes saben lo peligroso que puede ser que alguien crea esas acusaciones. Incluso me metió a mí en su discurso y dijo que yo me había aliado con otras fuerzas para quitarles el evento de Soacha. Estaba de nuevo muy descontrolado y agresivo. ¿Saben ustedes por qué el Polo Democrático llegó a sabotear esta reunión? Les voy a contar. Primero, porque los que pactaron con Gil Rodríguez son los que fueron en cabeza de Diego y Sarmiento con integrantes para llegar a un cualquier que está en la cámara. De todo eso, incluso en aquel entonces Natalia Moreno radicó una denuncia ante el Polo, pero a pesar de las acusaciones incluso contra mí, nos dejamos persuadir por liderazgos de otras fuerzas políticas en aras de mantener la unidad del pacto en aquel entonces, no romper el pacto en Soacha ni en Cundinamarca y terminamos dejándonos persuadir de no hacer más y no continuar con las denuncias. En aquel entonces pusimos por encima la unidad y los intereses políticos del proyecto en general, a pesar de las acusaciones y la violencia. En aquel entonces el exconcejal Einer Gaitán se disculpó en privado, pues nunca hizo una retractación en público. Dijo que lo lamentaba, que pasaba por un mal momento y que incluso iba a acudir a terapia psicológica. Entonces continuamos como si nada y hasta terminamos el año siguiente haciéndole campaña a la alcaldía de Soacha. Pero las acciones contra Natalia continuaron. Intentaron sacarla de la lista del consejo del pacto histórico en ese municipio, al cual sin embargo logró acceder, no lograron sacarla y de hecho ella terminó siendo concejala de ese municipio. El acoso y las acusaciones infundadas, sin ningún tipo de prueba y siempre minimizando su acción política, continuaron. Sobre eso hay mucho material, pantallazos y sobre todo en redes sociales que no solo impetraba el exconcejal, sino sobre todo seguidores y
simpatizantes de él. El asunto es que a pesar de eso llegamos a esta coyuntura en la que ni más ni menos empezamos desde el mismo momento de anunciar las candidaturas, donde Natalia fue acusada de traidora por no apoyar a Einer y por querer ser ella candidata a la Cámara, presentándose como precandidata en la consulta del Pacto Histórico. Y así, de esa manera, con esa violencia, se desarrolló también la campaña en contra de Natalia. El candidato además decía que era el único que se enfrentaba a la derecha, que no había más candidatos que estuviesen siendo leales al proyecto político, y ese fue el talante de una campaña política que evidentemente terminó siendo más violenta de lo que puede ser y soportar el Pacto Histórico. Ante los hechos del 26 de octubre, Natalia envió una denuncia ante los entes correspondientes, incluido el Pacto Histórico y los partidos que lo componen. Y como trámite de esta se organizó un evento, una reunión virtual que se suponía que era entre el Comité Nacional del Pacto Histórico y el Comité Departamental, pero terminaron compartiéndole el enlace a un sinnúmero de personas de tal manera que entraron a intervenir, a hablar y a acusar personas de todo tipo, incluso la mayoría eran hombres, minimizando el hecho, reduciendo el asunto a lo electoral y sobre todo poniendo en duda las palabras y la acción política de Natalia, convirtiendo el momento que era para escuchar a la víctima e intentar tramitar la denuncia en un espacio revictimizante. Dicen que la ropa sucia se lava en casa, pero fue Einer Gaitán quien pública y violentamente expuso sus actos. Es él quien ha violentado psicológica y políticamente a Natalia en varios momentos y siempre, o casi siempre, lo ha hecho en público. Ha sido él quien ha publicado los hechos violentos. Ahora, como hace 4 años y como durante estos 4 años, se quiere que actuemos como si nada hubiese pasado, que sigamos como si nada y que sometamos a Natalia a hacer campaña por o al lado de su violentador. A eso es a lo que vamos a someter a una víctima de violencia de género y política. Estamos ante una encrucijada porque mucha gente quiere anteponer lo electoral a un hecho y una denuncia muy clara de violencia sostenida y sistemática en contra de una militante del Pacto Histórico. Lo que podemos hacer en este momento es denunciar, exponer y sobre todo rogar porque mucha gente se solidarice, primero. Segundo, porque la Colombia Humana, que es el partido político de Einer Gaitán, y el Pacto Histórico como ejercicio y fuerza política decidan tomar acciones ejemplarizantes, decidan demostrar que somos una fuerza política coherente, que de verdad nos estamos enfrentando a la violencia de género y sobre todo que somos de verdad un espacio donde las mujeres pueden tener una vida política libre de violencia, que somos un lugar seguro para su ejercicio político. Por último, les digo, no pueden convertir este video y estas denuncias en una contradenuncia en contra nuestra por decir las cosas como son. Nosotros no somos quienes queremos romper el pacto. Han sido las actuaciones violentas de Einer Gaitán quienes nos tienen en esta situación. Tal vez si hubiésemos hecho algo hace 4 años, lo hubiésemos detenido. El caso es que no sirvió de nada para que él reflexionara y repite sus actuaciones violentas. Es lamentable, pero hoy tenemos que decir las cosas como son.